¿Te sientes atrapado en ciclos que no avanzan? ¿En hábitos que drenan tu energía y sabotean tu crecimiento? Hoy te mostraré cómo eliminarlos y recuperar el control de tu vida. La mayoría vive reaccionando, atrapada en la rutina, esclava de hábitos que parecen inofensivos, pero que lentamente destruyen su confianza, su energía, su propósito. Este no es un simple video motivacional, es un manual práctico, basado en la filosofía estoica y en la resiliencia activa, para identificar y eliminar esos hábitos tóxicos que te frenan. Aquí aprenderás a observarlos, entenderlos y reemplazarlos con hábitos que te fortalezcan, que te hagan más claro, más sereno, más poderoso. Hoy no solo vas a escuchar, vas a decidir. Número 1. El hábito de la queja constante. La queja es un veneno que se disfraza de desahogo. Nos hace sentir momentáneamente poderosos, porque al quejarnos, liberamos tensión, volcamos nuestras frustraciones hacia afuera. Pero, al final, la queja nos encierra en un círculo vicioso. Nos convierte en prisioneros de las circunstancias. Piensa por un momento. Cada vez que te quejas, le estás diciendo al mundo y a ti mismo que no tienes control, que eres víctima. Y cada repetición de ese hábito fortalece esa creencia. ¿Qué tan lejos crees que puedes llegar con una mente que se percibe a sí misma como víctima? Epicteto lo enseñó de forma sencilla. No son las cosas externas las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Cada queja es una forma de reforzar una opinión negativa. Es un diálogo interno que dice: esto me sobrepasa, esto me daña, esto me frustra. Ahora, imagina que decides romper ese patrón. Que cada vez que surja la tentación de quejarte, haces una pausa, respiras, y en lugar de hablar desde el descontrol, eliges preguntar: ¿puedo hacer algo para cambiar esto? Si la respuesta es sí, actúas. Si no puedes hacer nada, sueltas. La clave está en soltar la ilusión de que quejarte te hace más fuerte. Lo que te fortalece es tomar responsabilidad, actuar, decidir. Recuerda también que la queja es contagiosa. Si constantemente te rodeas de personas que se quejan, es probable que adoptes ese lenguaje. La mente es maleable. Lo que escuchas repetidamente se convierte en parte de tu pensamiento. Por eso, elegir tus compañías también es parte de eliminar este hábito. La filosofía estoica no propone que ignores los problemas. Te invita a enfrentarlos con claridad y sin autocompasión. A decirte: esto es lo que hay. ¿Qué puedo hacer ahora? Ese pensamiento, repetido, transforma la queja en poder. Hoy, decide romper con la queja. Cada vez que sientas el impulso, haz una pausa y pregúntate: ¿quiero ser víctima o dueño de mi destino? Y actúa en consecuencia. Amplía tu perspectiva. Recuerda que muchas de las cosas por las que te quejas son temporales. Detalles que dentro de unos días o semanas perderán relevancia. Entrena tu mente para no quedar atrapado en lo inmediato. Piensa a largo plazo. Actúa con intención y elige ser dueño de tu vida. Además, observa cómo la queja reduce tu energía. Cuando te quejas, no solo te enfocas en el problema, sino que también alimentas una espiral de pensamientos negativos. Esa espiral se convierte en ansiedad, en estrés, en desmotivación. Pero cuando eliges romper el ciclo, recuperas claridad mental, recuperas fuerza y, sobre todo, recuperas poder. Recuerda que lo que repites constantemente se convierte en parte de ti. Si repites quejas, te conviertes en la queja. Pero si repites responsabilidad, si repites acción, te conviertes en la solución. Y eso es lo que marca la diferencia. Elimina el hábito de la queja. Reemplázalo por el hábito de la acción, de la reflexión, de la decisión consciente. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú eliges enfrentarlos con fortaleza, con serenidad, con claridad. Así empieza tu camino hacia una mentalidad imparable, hacia una vida que no se rinde ante las circunstancias, sino que las trasciende. Número 2. El hábito de la postergación crónica. La postergación es uno de los hábitos tóxicos más comunes y destructivos. Sabes que tienes que hacer algo importante, pero lo dejas para mañana. Y cuando llega mañana, encuentras otra excusa. Así, día tras día, pospones lo que realmente importa. Esta dinámica no solo afecta tus metas, sino que erosiona tu confianza y sabotea tu crecimiento personal. Cada vez que procrastinas,
Envías a tu cerebro el mensaje de que puedes fallarte a ti mismo, de que tu palabra no tiene peso, y ese mensaje, repetido día tras día, se convierte en un patrón mental difícil de romper. La postergación crónica es un autoengaño que nos mantiene atrapados en un ciclo de mediocridad. Marco Aurelio lo decía con claridad: no actúes como si fueras a vivir 1000 años. Cada día es una oportunidad única para avanzar, pero cuando postergas, regalas esa oportunidad al miedo, a la pereza, a la indecisión. ¿Cómo podemos romper este ciclo? Primero, entendiendo que la postergación no es solo un problema de organización, sino de enfoque y claridad. Cuando no sabes por qué haces algo, cuando tus metas no están claras, es fácil perderse en lo urgente y olvidar lo importante. Define tu propósito, tus objetivos reales. Escribe lo que realmente quieres lograr y colócalo donde puedas verlo cada día. Segundo, adopta la regla de los 5 minutos. Si algo te toma menos de 5 minutos, hazlo de inmediato. Si es una tarea más grande, divídela en pasos pequeños. La mente humana teme lo abrumador, pero si desglosas el trabajo en partes simples, se vuelve manejable. Tercero, practica la disciplina estoica. Elige hacer lo que tienes que hacer, no lo que tienes ganas de hacer. Séneca lo decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Si actúas solo cuando estás motivado, serás esclavo de tus emociones. Pero si eliges actuar por decisión consciente, desarrollarás una fortaleza que pocos tienen. Cuarto, reconoce las pequeñas victorias. Cada vez que rompas el ciclo de la postergación y completes una tarea, celebra ese logro. No importa cuán pequeño sea. Esa sensación de avance reforzará tu motivación y te demostrará que eres capaz. Quinto, identifica los disparadores que te llevan a procrastinar. Tal vez sea el miedo al fracaso, la búsqueda de perfección o simplemente el hábito de distraerte. Una vez identificados, busca estrategias para manejarlos, técnicas de enfoque, espacios libres de distracciones, establecer horarios para las tareas. La postergación es un hábito que destruye el crecimiento personal, porque te roba el tiempo, la energía y la confianza en ti mismo. Para eliminarlo, necesitas un cambio profundo en tu mentalidad. No esperes a sentirte listo. No busques las condiciones perfectas. Hazlo ahora, hoy. Decide romper ese ciclo. Cuando lo hagas, descubrirás que la acción es más liberadora que la indecisión. Que avanzar, aunque sea un paso pequeño, te da claridad y poder. Y así construirás una mentalidad imparable, capaz de enfrentar cualquier desafío con disciplina y determinación. Número 3. El hábito de compararse con otros. Compararse con otros es uno de los hábitos más insidiosos y destructivos que puedes tener. Te roba la paz, distorsiona tu autoestima y sabotea tu crecimiento. Cuando te comparas constantemente, siempre encontrarás a alguien que parece estar más avanzado, tener más éxito o vivir una vida más perfecta. Pero esa comparación es una ilusión. Cada persona tiene un camino único, con sus propias circunstancias, retos y tiempos. Y lo que ves de los demás es solo la superficie. No sabes qué batallas están enfrentando. Epicteto decía: no busques lo que pertenece a otro, busca lo que es tuyo. Y es que compararte solo te lleva a la frustración y a la parálisis. Cada vez que miras afuera y crees que no eres suficiente, dejas de ver tu propio valor, tu propio camino. Eso mina tu confianza, te distrae y te aleja de lo que realmente importa. ¿Cómo eliminar este hábito? Primero, con consciencia. La próxima vez que sientas envidia, frustración o inferioridad al mirar a otros, detente. Pregúntate: ¿esta comparación me acerca o me aleja de mi propósito? La mayoría de las veces, te aleja. Deja de alimentar pensamientos que no te suman. Segundo, practica la gratitud. Mira lo que tienes, lo que has construido, lo que estás aprendiendo. Valora tu proceso. La gratitud te conecta con tu propio camino y te recuerda que no necesitas validarte por los logros de otros. Tercero, enfócate en mejorar cada día. En lugar de compararte, compite contigo mismo. ¿Hoy eres mejor que ayer? ¿Hoy has dado un paso más hacia tu propósito? Eso es lo que importa. Marco Aurelio lo decía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Cambia tu enfoque. Agradece lo que eres, lo que tienes,
y enfócate en lo que puedes controlar: tu esfuerzo, tu actitud, tu crecimiento. Deja de mirar afuera, mira adentro. Ahí está el verdadero poder. Ahí se forja la mentalidad imparable. Además, entiende que compararte te mantiene atrapado en una carrera que no tiene fin. Siempre habrá alguien con más recursos, más tiempo, más experiencia. Pero eso no significa que tú seas menos. Significa simplemente que están en otro punto de su camino. Cuando reconoces esto, puedes soltar la necesidad de competir con los demás y empezar a construir tu propia definición de éxito. También puedes limitar el consumo de redes sociales, que muchas veces alimentan esta comparación tóxica. Recuerda que lo que ves en pantalla es solo un fragmento cuidadosamente editado de la vida de otros. No caigas en la trampa de medir tu vida real con la versión filtrada de alguien más. Finalmente, rodéate de personas que celebren tus logros, que te apoyen en tu camino y que no te hagan sentir que tienes que competir por su aprobación. Cuando tu entorno es sano, tu mente también lo es. Así construirás una mentalidad imparable, donde tu progreso se mide por tu propia evolución y no por el reflejo engañoso de lo que otros muestran. Si este mensaje está resonando contigo, ve ahora mismo a los comentarios y escribe: hoy empiezo a soltar lo que me detiene. Soy estoico. Hazlo con intención, como un compromiso con tu cambio. Y si quieres seguir recibiendo reflexiones poderosas, suscríbete al canal y activa la campanita. Número 4. El hábito de evitar la incomodidad. Evitar la incomodidad es uno de los hábitos más comunes que sabotean el crecimiento personal. Todos tenemos una tendencia natural a quedarnos en la zona de confort, a evitar los desafíos y a huir de lo que nos hace sentir incómodos. Pero esa comodidad aparente es una trampa. Cada vez que eliges lo fácil, estás renunciando a la oportunidad de crecer. Cada vez que decides no enfrentar una conversación difícil, no tomar una decisión importante, no dar un paso hacia adelante, estás reforzando el hábito de evitar la incomodidad. Y con el tiempo, ese hábito se convierte en un muro que limita tu potencial. Epicteto lo decía con claridad: la dificultad es lo que despierta al alma fuerte. Si siempre eliges el camino fácil, tu alma se debilita. Pero si te enfrentas a la incomodidad, si te entrenas para soportar el malestar, te vuelves más fuerte, más claro, más imparable. ¿Cómo eliminar este hábito? Primero, cambia tu relación con la incomodidad. En lugar de verla como algo a evitar, mírala como un maestro. Cada situación incómoda te enseña algo sobre ti mismo, tus miedos, tus límites, tus puntos ciegos, y al enfrentarlos, los trasciendes. Segundo, practica el desafío diario. Haz algo cada día que te saque de la comodidad. Hablar en público, expresar lo que sientes, asumir una responsabilidad nueva, aprender algo que te cuesta. La incomodidad se vuelve más fácil de manejar cuando la enfrentas regularmente. Tercero, recuerda tu propósito. Cuando el miedo a la incomodidad aparezca, pregúntate: ¿esto me acerca o me aleja de mi meta? Si te aleja, actúa. Si te acerca, enfrenta el desafío. La claridad de propósito es el antídoto para la parálisis. Finalmente, rodéate de personas que también estén comprometidas con su crecimiento. La incomodidad compartida se vuelve más ligera. Encuentra aliados, busca apoyo, comparte tus avances y tropiezos. Además, comprende que la incomodidad es temporal. Lo que hoy parece difícil, mañana será parte de tu fortaleza. Cada vez que eliges enfrentar un miedo, ese miedo pierde poder. Cada vez que eliges avanzar a pesar del malestar, creas una nueva referencia mental de lo que eres capaz de hacer. También es fundamental cultivar la paciencia. El camino del crecimiento no es instantáneo. Requiere esfuerzo sostenido, tolerancia al error y la capacidad de seguir adelante incluso cuando las cosas no salen como esperas. La incomodidad es solo un indicador de que estás saliendo de lo conocido, y eso es positivo. Recuerda que cada paso fuera de la comodidad fortalece tu mente, tu carácter y tu confianza. Si solo haces lo que te resulta fácil, nunca descubrirás lo que realmente puedes lograr. Hoy es el momento de dar ese paso incómodo, de demostrarte que eres capaz de soportar más de lo que crees, de romper las cadenas de la comodidad y avanzar hacia una mentalidad imparable, hacia una vida con propósito y resiliencia. Número 5.
El hábito tóxico de complacer a todos. Complacer a todos es una trampa disfrazada de amabilidad. Nos enseñaron que decir sí es sinónimo de ser buenas personas, que adaptarnos a las expectativas de otros es noble. Pero la verdad es que vivir complaciendo a todos te desconecta de ti mismo. Te roba tiempo, energía y autenticidad. Y lo peor es que nunca será suficiente. Siempre habrá alguien que quiera más, que espere más, que critique si no cumples. Séneca lo decía con claridad. No podemos controlar lo que los demás esperan de nosotros, pero sí podemos decidir cómo actuamos. Complacer a todos es como llenar un barril sin fondo. Das, das y das, y nunca ves que se llena. ¿Resultado? Frustración, agotamiento y pérdida de identidad. ¿Cómo romper este hábito? Primero, entendiendo que decir no te hace egoísta, te hace consciente, te hace dueño de tus límites. Cuando aprendes a decir no, con calma y firmeza, estás diciendo sí a ti mismo, a tus prioridades, a tu bienestar. Segundo, identifica las áreas donde más cedes. ¿Es con tu familia? ¿Con amigos? ¿En el trabajo? Haz una lista, observa los patrones y comienza a marcar límites claros. Recuerda que el respeto empieza por ti. Tercero, prepárate para la incomodidad. Al principio, cuando empieces a decir no, algunos se molestarán. No porque estés haciendo algo malo, sino porque estaban acostumbrados a que dijeras que sí. Persevera. Con el tiempo, las personas que realmente importan aprenderán a respetarte. Cuarto, refuerza tu propósito. Cada vez que dudes, pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de mi crecimiento? ¿De mi paz? Si te aleja, es un no. Así de claro. Finalmente, rodéate de personas que valoren tu autenticidad, que no esperen que seas lo que ellos quieren, sino que respeten quién eres realmente. Porque complacer a todos es perderte a ti mismo. Y tú estás aquí para ser tú, no para ser la versión que otros desean. Hoy, decide romper el ciclo. Deja de complacer a todos. Comienza a complacerte a ti mismo, a honrar tus límites y a elegir lo que realmente importa. Así forjarás una mentalidad imparable, construida desde el respeto propio y la autenticidad. Además, aprende a manejar la culpa. Al principio, decir no puede generar sentimientos de culpa, especialmente si has sido condicionado a priorizar a los demás. Pero recuerda, poner límites no es ser cruel, es ser justo contigo mismo. La culpa es solo una señal de que estás rompiendo un patrón viejo. No la confundas con una verdad. La práctica constante de poner límites también fortalece tus relaciones. Las personas que realmente te valoran no se alejarán porque pongas límites. Al contrario, te respetarán más. Y aquellas que se alejen simplemente no eran parte del círculo que necesitas para crecer. Por último, recuerda que cada vez que dices no a lo que no te hace bien, estás diciendo sí a tu paz, a tu energía y a tu camino. La vida es demasiado corta para vivir atrapado en las expectativas de otros. Aprende a decir no, sin explicaciones innecesarias, sin justificaciones largas. Tu bienestar es razón suficiente. Así construirás una mentalidad imparable, basada en el respeto a ti mismo y en la capacidad de decidir desde tu verdad. Número 6. El hábito de no priorizar tu salud. Descuidar la salud física y mental es uno de los hábitos más destructivos que puedes mantener. Cuando no priorizas tu bienestar, no solo afectas tu energía, sino que saboteas tu capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. El estoicismo nos enseña que el cuerpo es el vehículo de la mente y que solo con disciplina puedes mantenerlo fuerte y equilibrado. Muchos posponen el autocuidado. Ya tendré tiempo para descansar. Ya comeré mejor. Pero cada día que lo pospones, estás acumulando fatiga, estrés y deterioro. La salud no es un lujo, es una responsabilidad contigo mismo y con los que dependen de ti. ¿Cómo cambiar este hábito? Primero, reconoce que tu cuerpo es tu herramienta. Sin energía, no puedes crear, avanzar, disfrutar. Segundo, establece rutinas sencillas. Dormir bien, hidratarte, hacer ejercicio, alimentarte con conciencia. Tercero, cuida tu salud mental. Respira, medita, busca apoyo cuando lo necesites. Hoy es el día para hacer de tu salud una prioridad, porque una mente imparable necesita un cuerpo que la sostenga. Además,
Considera que la falta de salud física puede convertirse en un pretexto mental para no avanzar en otros aspectos de la vida. El cansancio constante, el malestar físico, los pensamientos confusos, todo eso limita tu claridad y tu capacidad de acción. Cuidar tu cuerpo no es un acto superficial, es un acto profundo de respeto y responsabilidad. También recuerda que tu salud es el primer paso hacia cualquier meta. Si quieres ser un líder, un creador, un mentor, necesitas energía para sostener tus ideas. Si quieres tener relaciones saludables, necesitas estar presente, no arrastrarte por el cansancio y el desánimo. Tu cuerpo es la base de todo lo que construyas. No subestimes el poder de pequeños hábitos saludables. Caminar 30 minutos al día, respirar profundamente al despertar, reducir el azúcar y los ultraprocesados. Son cambios simples, pero que con el tiempo fortalecen tu mente y tu disciplina. La salud se construye paso a paso, con constancia y sin excusas. Por último, comprende que priorizar tu salud no es egoísmo. Es la única forma de poder sostener a otros sin vaciarte. Es la manera de estar presente para quienes amas y para las responsabilidades que asumes. Hoy es el día para hacer de tu salud una prioridad, porque una mente imparable necesita un cuerpo que la sostenga. No esperes a que el agotamiento o la enfermedad te obliguen a detenerte. Decide actuar hoy. Empieza con un cambio pequeño. Celebra cada avance. Así, poco a poco, construirás una vida con energía, claridad y propósito. Y esa es la base de cualquier éxito duradero. Hoy has descubierto los hábitos tóxicos que sabotean tu crecimiento. La queja, la postergación, la comparación, evitar la incomodidad, complacer a todos y descuidar tu salud. Cada uno de ellos actúa como un peso que te impide avanzar, pero ahora tienes el poder de soltarlos. El estoicismo nos recuerda que la vida no se transforma por lo que sucede afuera, sino por lo que decidimos hacer adentro. Que tu tiempo es limitado, que tu mente puede ser tu prisión o tu refugio, que tu poder está en lo que eliges alimentar. Y hoy puedes elegir. Ve ahora a los comentarios y escribe: hoy decido eliminar lo que me debilita y abrazar lo que me fortalece. Soy estoico. Hazlo con intención, como un compromiso contigo mismo. Y si este mensaje resonó contigo, no te vayas sin darle like, suscribirte y activar la campanita. Este canal está construyendo una comunidad que elige crecer, que elige claridad, que elige fortaleza interior. Recuerda, cada día es una oportunidad para decidir quién quieres ser, para soltar lo que no te suma y construir desde tu verdad. Ahora te toca a ti. Decide, actúa y transforma tu vida con una mentalidad imparable.